Sean bienvenidos. ¿Qué tal están? Nosotros encantados de volver a saludarles a través de esta ventana emergente que Almendralejo Noticias abre en este periodo estival en el que muchos de ustedes estarán disfrutando de sus merecidas vacaciones para hablar a través de este espacio que ha nacido en este 2023 Verde Esperanza, como ya saben, con la vocación de mostrar todo lo que tenga que ver con la religión católica en Almendralejo, en nuestra ciudad. Posiblemente, con el plano que nos están ofreciendo ahora mismo de realización, algunos de ustedes, otros no, hayan podido descubrir desde qué lugar nos encontramos. Exactamente, quien lo haya adivinado, nos encontramos en el santuario de nuestra patrona, la Santísima Virgen de la Piedad, más concretamente dentro de su museo devocional. Este edificio, inaugurado en el año 2005 y que vamos a conocer un poco más en este espacio que Almendralejo Noticias y su programa Verde Esperanza han querido dedicar en estos primeros días del mes de agosto, como no, a la dueña de los corazones de todos los almendralejenses, a la devoción por excelencia de todos los hijos de Almendralejo, a la Santísima Virgen de la Piedad. A lo largo de estos minutos vamos a profundizar en la historia de la devoción, de la aparición de la Virgen allá por 1507. Iremos repasando esos 500 años de historia, de devoción a la que es patrona de Almendralejo, y vamos a conocer también desde cuándo fue nombrada precisamente como patrona de la villa de Almendralejo. Para ello contamos en el día de hoy pues con unos invitados de excepción. Particularmente para mí es un honor poder saludar en el día de hoy a don Francisco Zarandieta Arenas, maestro de enseñanza primaria por la Escuela de Magisterio de Badajoz, licenciado en Filosofía y Letras en la sección de Historia por la Universidad de Sevilla, doctor en Historia por la Universidad de Extremadura, donde también ha ocupado el puesto de vicedecano en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. En 2008 fue nombrado por el Ayuntamiento de la ciudad como cronista oficial de Almendralejo. Sus estudios han ido dirigidos fundamentalmente a la historia de Extremadura y especialmente a la de Almendralejo. Profesor Zarandieta, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por aceptar la invitación de Almendralejo Noticias y de Verde Esperanza y, como le he dicho, un placer para nosotros tenerle aquí en el día de hoy. Encantado de estar aquí con vosotros. Muchísimas gracias. A la izquierda de don Francisco Zarandieta, del profesor Zarandieta, pues una cara muy conocida, un colaborador habitual de nuestro espacio, nuestro amigo, nuestro colaborador, nuestro historiador de cabecera, don Ángel María Díaz Rodríguez, colaborador habitual de Verde Esperanza, profesor de enseñanza secundaria, amante de la historia de Almendralejo en general y en particular de la historia de esta ciudad relacionada con la religión católica, miembro también de la Asociación Histórica de Almendralejo. Don Ángel, bienvenido. Bien hallado. ¿Qué tal se encuentra usted? Pues muy feliz, principalmente porque, como tú bien dices, tengo a mi lado a quien es mi referente. Solo puedo decir que fue mi mentor cuando yo estaba estudiando magisterio y ha sido una persona a la cual siempre le he profesado una profunda admiración, porque si es cierto que es un gran historiador y que la historia de Almendralejo tiene un antes y un después de su aportación, si, como bien digo, si es un magnífico historiador, es mucho mejor persona. Vamos a abordar en este programa la réplica, ¿no? Les decía que vamos a abordar en estos minutos, en este espacio, a lo largo de dos bloques, que va a estar dividido, para conocer lo que les decíamos en la presentación, la historia de la devoción a la Santísima Virgen de la Piedad. En este primer bloque, pues con el profesor Zarandieta vamos a comenzar precisamente. Profesor, viene Almendralejo, la villa de Almendralejo concretamente, de vivir una de sus peores épocas, que va de 1504 a 1507, donde la población es asediada por la peste y la hambruna. Y en 1507 se sucede un hecho significativo, que es la aparición de la imagen primitiva de la Santísima Virgen de la Piedad. ¿Cómo podemos poner el contexto histórico de cómo era la villa de Almendralejo en aquel 1507? Pues como bien dices, la villa de Almendralejo venía todavía no era villa, era aldea de Mérida, pero venía de pasar unos tiempos calamitosos porque
la meteorología no había acompañado a los labradores y tampoco pues la salud. Decían los cronistas de la época, no los de Almendralejo, que no lo sabía, pero sí los de otros lugares, que el camino del hambre bajaba de Castilla hasta Andalucía buscando los granos que llegaban al puerto de Sevilla. Y por el mismo camino, pero en sentido inverso, desde Andalucía hacia Castilla, pasaba la pista de la peste. La peste fue una enfermedad muy perjudicial, evidentemente, y el año 1507 fue para todos los que vivieron en el siglo XVI, perdón, en el siglo XVI, el año de la peste. Entonces, tenemos noticias de esa posible aparición e inicio de la construcción de la imagen de la ermita en 1507 por hechos posteriores, porque no hay ningún dato de aquel año. Almendralejo pertenecía a la Orden de Santiago, los visitadores de la Orden de Santiago venían cada 3 años aproximadamente a ver cómo iba esto, y tenemos la de 1503, la villa tenía unos 440 vecinos, tenemos luego la de 1508, lamentablemente incompleta, y la de 1511. Y en la de 1511 ya sí se hace referencia a algo que debiera haber estado en la de 1508. Y es que, aparte de las 3 ermitas que ya tenía desde finales del siglo XV, la ermita de Santa Lucía, la ermita de Santa María de Cora y la ermita de los Mártires, pues en 1507 debieron comenzar otras 2 ermitas, la de San Marcos y la de Nuestra Señora de la Piedad, porque a las 2 hace referencia en 1511 como que se están construyendo. ¿Cuál podríamos decir, profesor Zarandita, que sería la devoción principal de Almendralejo en aquel 1507, antes de que apareciera la imagen de la Santísima Virgen de la Piedad? Bueno, como todo lugar que pertenecía a la Orden Militar de Santiago, pues San Marcos era un referente en todos los lugares. La prueba es que también en el año 1507, como he dicho, pues empieza la construcción de la ermita de San Marcos. Y luego la Virgen estaba Santa María de Cora, pero la Virgen de la Piedad no hay noticias anteriores. ¿Cómo podemos contar de manera resumida la historia de la aparición? Porque, si mal no recuerdo, se habla de varias versiones. ¿Cuál es la oficial o oficiosa? ¿Cuál podemos dar por cierta o válida? Sí, hay varias versiones. En una de las primeras novenas impresa en 1851 nos cuentan los gozos de la Virgen, y allí se dice que el año de 1507 se descubrió y sepultada se halló de esta iglesia en los cimientos, y se narra un poco la protección que la Virgen, pero ya estábamos en 1851. Lo asombroso es cómo en 1851 daban esa noticia, a no ser que conocieran pues esos documentos que hemos dicho antes, que estaban perdidos de 1508. La idea básica es: el labrador labraba la tierra, trabajaba, y era un labrador devoto, y oyó una voz, no sé si oyó una voz que le decía piedad, pensando la imagen que estaba bajo tierra, que le iba a dar con la azada en la mejilla y la iba a destrozar, o esa voz es la voz del labrador, que cuando la encuentra se asombra y dice piedad. Lo que fuera, el nombre fue Nuestra Señora de la Piedad. Las distintas versiones de las leyendas pues nos hablan de cómo el labrador fue a ver al párroco, a contarle lo que le había sucedido, el hallazgo de una imagen, que la quedaron allí, que la imagen desapareció y volvió a su lugar de donde había procedido, y que en vista de esto pues se pensó, lo que quiere la Virgen, lo que quiere la imagen es que aquí se le haga un templo, se le haga una ermita. Y así fue. Y así fue. Comenzó, lo primero fue que el ayuntamiento, como mandador
de la orden santiaguista, pues era el que nombraba los mayordomos y los encargados de las distintas ermitas, y comenzó en 1811, ya se nos dice que hubo un mayordomo que se llamaba Juan Esteban, que estaba al cuidado de la ermita y que fue, dice textualmente, el que la principió. A Juan Esteban en 1511 se le dice que aquello no es una ermita decente y que la derribe y construya otra mejor. Empiezan a surgir limosnas, se construye muy despacio. Los datos de 1515 nos dicen que está ya construida una pequeña capillita, no nos dicen nada de la imagen. Desgraciadamente, por lo menos en lo que yo he investigado, la imagen no aparece que haya una imagen de busto redondo hasta 1550, porque también se han perdido todas las visitas hasta ese año, y en 1550 pues ya hay una ermita mayor y tiene dos capillas, una a la entrada, que es la primitiva, y luego hay otra al fondo. Se han construido las paredes laterales y enlazan con otra al fondo, donde hay una Virgen de Nuestra Señora de bulto redondo. En medio de las dos hay un terreno que le mandan al mayordomo de entonces que techen y que lo cuiden. En 1603, la última de las visitas que tenemos, pues ya tenemos una iglesia grande, diríamos. Ya tiene 3 naves, las 3 cubiertas con bóvedas de crucería, y tiene un portal con unas gradas. Ya nos iríamos a la última reforma, tal como ha llegado a nuestros días prácticamente la ermita, o por lo menos tal como la conocemos desde el pasado siglo XX. Profesor Zarandieta, ha traído usted precisamente unos planos, en los cuales vamos a mostrar a cámara, donde se aprecian desde la izquierda, como lo están viendo ustedes en pantalla, a la derecha, la evolución que nos ha venido contando el profesor Zarandieta en esta intervención de cómo ha ido evolucionando este templo desde su primera construcción, una planta cuadrada prácticamente, hasta llegar a la imagen de la derecha, donde pueden ustedes apreciar lo que es la planta real a día de hoy. Quizás haya sido, y también fijándonos un poco en el plano, profesor Zarandieta, la restauración o la reestructuración más importante que ha sufrido el templo a lo largo de su historia, ¿no? Sí, evidentemente fue hacer un templo de una sola nave a un templo con un crucero. Se mantienen las dos primeras naves tal como estaban antiguamente, pero luego se hace un crucero, se hace un camarín, que yo sé que los almendralejenses la mayoría lo conocen, pero no me canso de decir que deben de conocerlo más, porque es un camarín precioso, con una simbología mariana maravillosa, hecha en el siglo XVIII, a principios del siglo XVIII, y es cuando se ponen también, o por lo menos se empiezan a poner nuevos, 2 retablos laterales, uno dedicado a San Pedro y otro dedicado a San Blas. El de San Pedro es, si miramos al frente del presbiterio, el que está a mano izquierda, sabemos que es San Pedro porque tiene la tiara papal y las llaves de San Pedro, y porque allí estuvo una imagen de San Pedro. Pero aquella imagen debió de deteriorarse, y entonces en un determinado momento, finales del siglo XVIII o principios del siglo XIX, en una otra ermita que tenía la villa, que era la de San Roque, allí estaba San Roque. Aquella ermita se derribó, posiblemente en la Guerra de la Independencia, y la imagen de San Roque vino a cubrir ese retablo en la ermita nuestra de la Virgen de la Piedad. Y entonces por eso está allí San Roque. Curiosamente, desde 1834, la noticia que tengo más próxima, los 2 patronos de la villa están en la ermita, en el santuario de Nuestra Señora de la Piedad, porque San Roque fue patrono de Almendralejo incluso antes de ser nombrada patrona la Virgen de la Piedad. Vamos a darle paso a Ángel Díaz, que le veo con ganas de intervenir. Ángel, a lo largo de estos 5 siglos de devoción mariana a la Santísima Virgen de la Piedad, ¿qué tipo de cultos ha recibido la imagen? Bueno, independientemente del
culto, supongo que diario, que siempre los almendralejenses tuvieron a la patrona, pues digamos que el más identificativo a su devoción por parte de los almendralejenses la novena. Precisamente me acaba de comentar don Francisco que hay noticias de una primera novena de 1625, ¿no? 57. 1657. 1657. Tenemos, si Gonzalo es tan amable, noticia de otra novena de 1733, precisamente a la finalización, si no de todas las obras, sí por lo menos a lo que se diría la consagración del tiempo, puesto que se produce una novena del 8 al 17 de septiembre de 1733, en el que se coloca, por decirlo así, la imagen de la Virgen junto con San Pedro y con San Blas. Y ya digo, la novena es el culto interno por excelencia, bueno, interno, ya hablaremos de eso más adelante. Y, por supuesto, las procesiones, aunque siempre como patrona de la ciudad ha sido demandada en casos de necesidad, como peste, cólera, etcétera, etcétera, en la que se trasladaba al templo principal de la ciudad. En esta línea del tiempo que suponen estos 516 años de devoción a la imagen de la Santísima Virgen de la Piedad, y en todos estos cultos y costumbres de los que acaba de comentar ahora mismo Ángel, hay una fecha clave, la de 1949. ¿Por qué, Ángel? Bueno, sí. A ver, es una fecha clave porque, bueno, si bien en 1948 se estrena el nuevo paso de Herrera y Feria, tallado y estucado en Sevilla, y se estrena también en ese año, en el 48, un nuevo manto de una donación. El 49 es digamos un antes y un después en la devoción. ¿Por qué? Porque se dan diversas circunstancias. Se consagran los templos después de la triste guerra civil que hizo muchos destrozos. Se consagran los templos tanto del Corazón de María, creo que fue en abril del 49, y el de la Parroquia de la Purificación, que fue restaurado por completo, terminando o rematándose con las pinturas de Nembrini y de Gritti. Por lo tanto, ya la parroquia, digamos que se convierte ya en un espacio de culto más amplio. Viene en ese año, viene la Virgen de Fátima, que yo es la manifestación religiosa más importante que he podido constatar en Almendralejo, puesto que se cifra en 20.000 las personas que salieron a la calle cuando vino la Virgen de Fátima en 1949. O sea, Almendralejo tenía en aquellos tiempos 21.000 habitantes aproximadamente. Si la prensa no miente, estaba prácticamente todo el pueblo en la calle. Estaba todo el pueblo en la calle. Y por circunstancias que nosotros creemos que es por cuestión de espacio, aunque también hay otras connotaciones, se decide que la novena de la Piedad, que antes se celebraba
en su propia ermita, se celebre ya con el templo consagrado en la parroquia de la Purificación. Se produce la primera procesión de bajada, aunque el año anterior, con motivo del estreno del paso y del manto, hubo una procesión de bajada, entre comillas, el 14, se le rezó una salve junto a la parroquia y se subió. Ese año es cuando ya se establece las procesiones de bajada y de subida, que han tenido fluctuaciones. Y también es importante porque, vamos, es la conclusión que yo he sacado. Al ser más multitudinaria la novena en el templo de la Purificación, los devotos, el día 15, una vez que ya había regresado en la primera procesión de regreso de la novena a su ermita, es tal la cantidad de fieles que quieren asistir a la misa del día 8 que desbordan la ermita, y los responsables religiosos toman ni más ni menos que la determinación de sacar la imagen fuera de la ermita y celebrarla por primera vez al aire libre. Esa misa de las 8 de la mañana. De la mañana del día 15, tal como ha llegado a nuestros días. O por lo menos que yo tenga constancia que es así, claro. Profesor Zarandieta, hablamos de la devoción a la Virgen de la Piedad como patrona de Almendralejo, que yo creo que es algo que los almendralejenses desde pequeños nos aprendemos de carrerilla. Hemos datado la fecha de la aparición en torno a 1507, pero ¿en qué año realmente es nombrada con el título de patrona de Almendralejo la Santísima Virgen de la Piedad? Bueno, pues como ocurrió antes con San Roque, fue nombrado patrono en 1581 porque había una situación horrorosa de peste que diezmó la población de Almendralejo. Hubo una nueva desgracia a mediados del siglo XVII, fue la Guerra Portuguesa. La Guerra Portuguesa de la independencia de Portugal, de la corona española, duró 28 años, desde 1640 a 1668. En ese tiempo, Almendralejo fue muchas veces lugar limítrofe de la contienda. Concretamente, por ser breve, en 1654 se pusieron trincheras en lo que hoy es la plaza de Espronceda, defendiendo a un lado del arroyo Cagancha que pasaba por ahí. Y los portugueses llegaron hasta ahí, destrozaron muchísimas casas de la calle Mártires, de la calle del Caño, la calle San José, la calle Cruzada entonces. 3 años después, 1657, de nuevo hay otra invasión de tropas portuguesas y Almendralejo, como digo, estaba prácticamente en la frontera. Y en 1657, en abril, el 13 de abril de 1657, el Ayuntamiento de Almendralejo decide buscar otra vez la protección divina, en este caso la protección de la Virgen de la Piedad, nombrándola patrona de Almendralejo y mandando hacer una novena en la parroquia y una procesión, la primera bajada de la Virgen posiblemente, para hacer una novena en la parroquia en los 9 días siguientes. Eso fue en 1657. Desde entonces, pues patrona de Almendralejo. Desde 1507 seguramente que patrona del corazón de los almendralejenses. Hay que tener en cuenta lo rápido que pasa el tiempo cuando se está aprendiendo y tanto de algo que nos fascina, nos apasiona. Yo creo que a todos los almendralejenses, independientemente de la ideología, de la religión, el credo, como es la devoción a la Santísima Virgen. Vamos a tratar después, en el segundo bloque, la parte social de la devoción, la importancia que tiene
la Virgen en el calado, en el pozo que deja en el día a día de la ciudad de Almendralejo. Pero antes de terminar este primer bloque, del cual nos estamos quedando ya prácticamente sin tiempo, no quería terminarlo, profesor Zarandieta, Ángel Díaz, sin que tratáramos, yo creo, dos hechos. Un hecho muy importante que sucede en estos 516 años de historia, como es la coronación canónica de la Santísima Virgen. Yo creo que puede ser el culmen a una historia cargada de acontecimientos históricos, ¿no? La primera vez que yo constato que se hable de la coronación canónica de la Virgen es 1960, en el que, no sé si quien hace esa entrevista es don Juan Blasco Barquero, que yo creo que muy posiblemente fuera él, porque él también fue, curiosamente, el precursor o el que siempre lanzó la idea de celebrar la fiesta de la vendimia, entre otras muchísimas cosas. Pues creo que don Juan Blasco Barquero entrevista en aquel entonces al arcipreste don Javier Moriche y hablan sobre una posible coronación canónica de la imagen. Siendo don Juan Blasco partidario de que se coronara no la actual imagen barroca que tenemos, sino la primitiva. Y don Javier Moriche responde que están estudiando y que se ha creado una comisión al efecto. No sabemos en qué acabaría. Lo que sí es cierto es que luego se vuelve a hablar de una coronación canónica o de la coronación canónica en una visita pastoral que estuvo aquí don Antonio Montero y que los dos estuvimos presentes, en el que algunos de los dos de aquí queda señalado. Le sugirió a don Antonio Montero el que, dado el acontecimiento o el próximo acontecimiento del 500 aniversario del descubrimiento de la patrona, se llevara a cabo esa coronación canónica. Yo estaba en ese momento como representante de la Hermandad de Nuestro Padre Jesús del Gran Poder. Profesor Zarandieta, ¿qué recuerda usted de aquellos días que vivió Almendralejo con tantísima ilusión, entusiasmo? Aquellos días de mayo del 2007 donde la ciudad era un clamor en torno a la devoción y a la imagen de la Virgen que iba a ser coronada un 19 de mayo. ¿Qué recuerda usted de aquellos días? El sábado 19 de mayo de 2007 está marcado en la historia de Almendralejo como una de las fechas más felices para todos, supongo para todos los almendralejenses. Sobre todo porque no nos cogió de sorpresa. Eso se venía incubando no solo desde 1960, yo creo que se venía incubando desde que el labrador encontró la imagen en el año 1507. Pero la petición formal, quiero recordar que fue en el 2005. En el 2005 se hizo la petición formal al arzobispado. 29 de junio de 2005, concretamente. Y a partir de ese momento se crea también pues una junta o un grupo de personas, una comisión que va a prepararlo, ¿no? A preparar toda la documentación y a hacer todo lo posible porque aquello tenga lugar. Fueron 2 años de gran agitación, pues los que estamos aquí lo vivimos además en primera persona, entonces pues podemos ser quizás subjetivos en eso, pero yo creo que todo el mundo vibraba con aquello. Fueron años en los que hubo pues un congreso mariano, hubo una exposición de vírgenes en la ciudad, hubo solidaridad con los más necesitados, como aquellas jóvenes de Tanzania, hubo solidaridad con la patrona, porque esas coronas que se lucen están fundidas de materiales que han dado los almendralejenses. Y bueno, cada vez que nos reuníamos, pues aquello era pues un pasito hacia adelante, ¿no? Había que poner las 2 placas estas que están al lado de
de la entrada del santuario, haciendo recordar el hecho. Había que hacer muchas cosas, sobre todo pues había mucha alegría. Yo creo que fue un día maravilloso, salió un día estupendo, aquel sábado de mayo, y todos lo vamos a recordar mientras vivamos. ¿Qué recuerdo le trae el nombre de Tobías Medina Cleón? Bueno, pues el nombre de Tobías Medina me trae 30 años de recuerdos, porque fueron 30 años de convivencia. Si con la Virgen de la Piedad hemos convivido 5 siglos y pico ya, pues con don Tobías, desde que llegó, trabajaba entonces en Cáritas y bueno, sin hacer biografía propia, sino la de él, fueron 30 años en las que pues hubo mucha, diría, complicidad, muchas confidencias en algún momento. Ya nada más llegar, todos recordaremos pues aquella salida multitudinaria por todo el pueblo de la bajada de la Virgen, ¿no? El año 86. Y aquel grito luego, que a él dice que se le ocurrió, él era así, de viva la alcaldesa de Almendralejo. La Virgen no era alcaldesa. Todavía no era alcaldesa, lo que tenía era la medalla de oro de la ciudad, y se le había impuesto en las fiestas del tricentenario de 1665. Pero aquel grito fue coreado y aplaudido por todo el templo, y claro, allí había concejales y allí había gente y de todos los partidos. Y al poco tiempo, pues fue concedido el título de alcaldesa de Almendralejo. Pero además de eso, creo que se declaró en el pleno de agosto de 1987. Sí. Además de eso, pues con don Tobías coincidí en muchas cosas. Le prologué algún libro, él nos dio algunos pregones, estaba siempre dispuesto. Una de sus características principales, yo creo que para la historia, no solo de esta casa, sino de Almendralejo, es la defensa del patrimonio eclesiástico que hizo. O sea, yo había anotado aquí las pechinas de Curquejo, la restauración de Santa María de Cora, de la primitiva imagen de piedra de la Virgen de la Piedad, de San Blas, de San Roque, del cuadro de Santa Teresa, su labor para traer a los pintores italianos y cómo estos donaron aquí al museo muchas piezas, incluso a él le dieron un cuadro que él generosamente donó también. Cómo lograba ganarse a la gente, tanto a la gente privada, a la gente particular, como a las instituciones, y pienso ahora, porque me parece de justicia, al Ayuntamiento y a Caja Almendralejo. Levantó 2 edificios necesarios para Almendralejo, para la iglesia de Almendralejo y para la juventud y para todo el mundo, la casa de la iglesia. Y este museo devocional. Fue un gran docente también, fue profesor de la Escuela Universitaria Santa Ana, hizo la hoja parroquial durante unos años, intervenía en programas de radio, la Iglesia es Noticia, escribió cientos de artículos en la prensa regional y en la prensa local, escribió libros, siempre que se le llamaba para ser pregonero lo fue pregonero de las fiestas de la Piedad, fue pregonero de la Semana Santa, fue pregonero de la romería de San Marcos, fue uno de los fundadores, antes se ha dicho, ¿no?, de la Asociación Histórica de Almendralejo, y nos donó muchísimos de sus trabajos, cómo rescató a Pedro Navia de la poca publicidad que tenía en la localidad, ¿no?, con aquel folleto a Pedro Navia. Su carácter religioso pues lo plasma en sus libros, el que tiene sobre el Vía Crucis, el que tiene sobre el rezo del Santo Rosario. Una historia que la historia de la parroquia de la Purificación resurgió de las cenizas y luego, como colofón, y perdonad el volver a citarme, el que escribimos para el quinto centenario, para la coronación
de los 5 años, los 5 siglos de una convivencia amorosa entre la Virgen de la Piedad y los almendralejenses. De modo que el recordar a don Tobías es revivir, como te digo, pues eso, 30 años de vivencia de él en nuestro pueblo, que al final de sus días le honró con la medalla de la ciudad, que fuimos, entre ellos, yo también acudí con el alcalde a entregársela a la residencia donde pasó los últimos días de su vida el año 2016. Le voy a confesar a usted una cosa, porque Ángel ya lo sabe. Yo me inicié en el mundo de la comunicación como lo que es a día de hoy un hobby, porque no es mi dedicación profesional, de la mano de don Tobías Medina Cledón, en aquel programa que hacía los sábados por la mañana en Radio Almendralejo, La Iglesia es Noticia, cuando siendo un chaval que participaba activamente de la pastoral juvenil de la época almendralejense, una época que venía de haber celebrado con un total éxito las misiones generales que realizaron los misioneros claretianos del Inmaculado Corazón de María en nuestra ciudad, nos solicitó ayuda para presentar el apartado de noticias a 2 jóvenes de la parroquia de San José. Uno de ellos era yo, y a día de hoy, si cojo un micrófono, es gracias a don Tobías Medina Cledón, con el que me unía también una gratísima amistad. Da para un programa hablar de la figura de don Tobías, y voy a emplazar tanto a Ángel Díaz como al profesor Zarandieta para que en nuestra versión de precuaresma, incluso la de cuaresma, podamos dedicar un espacio a hablar de la figura de don Tobías y poder tratar con más profundidad tantos temas que se nos van a quedar en el día de hoy en el tintero. Ángel Díaz, encantado de tenerte de nuevo. Disfruta de tus merecidas vacaciones. Sí, ya que ha hablado don Francisco de la longevidad de don Tobías al frente de este santuario, tan solo quiero citar a 3 personas que no sé si en obras le superan, pero en años sí. Uno, don Francisco Romero Guerrero, que fue capellán de la ermita durante 47 años. Isidro Moreno, que tocó durante casi 70 años a la Virgen de la Piedad en su novena, durante casi 70 años, que son, que una se vida, dicen unos pocos. Una vida. Y un sacristán, Molano, que también sirvió 70 años a la ermita y a la patrona de Almendralejo. Pues Ángel, muchas gracias por ese dato y, como te decía, disfruta de tus merecidas vacaciones. Nos veremos después ya del periodo estival para volver a la pantalla, si Dios quiere, con la edición de precuaresma de Verde Esperanza. Ángel, muchas gracias por haber tenido la deferencia de estar con nosotros aquí en este especial dedicado a nuestra patrona, a la Santísima Virgen de la Piedad. A vosotros por contar conmigo. Don Francisco Zarandieta Arenas, no nos cansaremos todo el equipo de Verde Esperanza de Almendralejo Noticias de darle las gracias por el esfuerzo que ha hecho usted en estar presente en el día de hoy y sobre todo por ilustrarnos con sus conocimientos, con su sapiencia y con todo lo que usted atesora en sí mismo y que a los almendralejenses tanto nos gusta escuchar, porque es aprender. Escuchar al profesor Zarandieta es aprender. Don Francisco Zarandieta, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación y queda usted invitado para cuando quiera participar en nuestros espacios. Bueno, sabéis que me tenéis a vuestra disposición, porque lo poco o mucho que uno haga no lo puede quedar guardado debajo de, dice en el Evangelio, no se enciende una luz para ponerla oculta, ¿no? Aunque sea una pequeña cerilla. Le he dedicado muchas horas al Almendralejo. Pues que su luz nos ilumine a nosotros el tiempo que usted quiera y las puertas, como le digo, las tiene abiertas. Gracias a los dos. Nosotros vamos a hacer un pequeño descanso. Vamos a volver rápidamente con el segundo bloque. Vamos a seguir profundizando, entre otros, con la historia, la vida y obra de don Tobías Medina Cledón al frente de este santuario. Vamos a hacer un pequeño alto con imágenes. Lo vamos a hacer con un vídeo del pasado año 2015, la procesión de bajada del 5 de agosto de aquel año. Una imagen que nos trae nuestro amigo Francisco Javier Campos Navarro, de la procesión de la Virgen de la Piedad, en el momento que el grupo local, el coro Rociero Cosita Buena, le interpretaba esta canción. Vale.
aquí, ella niño almendralejo y se quedó siempre aquí. Ella niño almendralejo y se quedó siempre aquí. Y se quedó siempre aquí, almendralejo la quiere con el más hondo sentir. Almendralejo la quiere con el más hondo sentir. Y un pueblo entero a su pie, queriéndola por derecho, restándole de verdad. Y al ver de frente su cara, todos le dicen piedad. El resplandor que desprende su mirada, que desprende su mirada, es tan grande el resplandor que desprende su mirada, es tan grande el resplandor que desprende su mirada, que desprende su mirada, y en los campos de su pueblo se refleja su palabra, y en los campos de su pueblo se refleja su palabra. Y un pueblo entero a su pie, queriéndola por derecho, restándole de verdad, y al ver de frente su cara, todos le dicen piedad. La torre de los almendros, altanera y maravilla. Altanera y maravilla, la torre de los almendros, altanera y maravilla. La torre de los almendros, altanera y maravilla. Altanera y maravilla, se rinda ante tu grandeza y en tu ermita se arrodilla. Se rinda ante tu grandeza y en tu ermita se arrodilla. Y un pueblo entero a su pie, queriéndola por derecho, restándole de verdad. Y al ver de frente su cara, todos le dicen piedad. Eres perpetua alcaldesa, porque Almendralejo quiere. Porque Almendralejo quiere, y eres perpetua alcaldesa, porque Almendralejo quiere. Y eres perpetua alcaldesa, porque Almendralejo quiere. Porque Almendralejo quiere, y en el corazón te lleva hombres, niños y mujeres. Y en el corazón te lleva hombres, niños y mujeres. Aquí seguimos desde el Museo Devocional del Santuario de la Santísima Virgen de la Piedad en nuestra ciudad, en Almendralejo, en este programa especial dedicado a la patrona de la ciudad, a la Virgen de la Piedad, en estos días del mes de agosto, donde se va a convertir en la auténtica protagonista de la vida social, cultural y, por qué no, también festiva de la capital de Tierra de Barros. Abrimos este segundo bloque y en él vamos a abordar una parte importante, que es el papel que juega tanto la devoción como la imagen a la Santísima Virgen de la Piedad en la sociedad almendralejense, en el día a día de una ciudad que vive por y para la devoción a esta imagen mariana que le rendimos culto muy cerquita de donde nos encontramos haciendo este espacio, justamente pues a unos metros de donde se encuentra ubicada en su camarín. Como ya verán en las imágenes, tenemos con nosotros a dos nuevos invitados, en este caso a quien nos ha abierto las puertas de este recinto, de este museo devocional, que es don Juan Antonio Noriego Higueras, presbítero y rector del santuario desde el año 2008. Don Juan Antonio, muchísimas gracias y bienvenido. Aunque darle la bienvenida a su casa es un poco reiterativo, ¿no? Esta casa es la casa también vuestra de todos, Juan, la mía. Yo la administro y tengo la responsabilidad sobre ella, pero mía no es. Por lo tanto, es también tuya, es suya y de todos los que nos están viendo ahora mismo.
Muchísimas gracias. A la izquierda de don Juan Antonio ya pueden ver también a Alonso Álvarez Colchón, también habitual en la ventana de Almendralejo Noticias y de Verde Esperanza, nombrado el pasado año 2022 como coordinador general de las procesiones de la Virgen de la Piedad, aunque se va a estrenar en el cargo este año 2023. Alonso, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, don Alonso. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentra usted? Muy bien, muy bien. ¿Nervioso Gracias. ante lo que se le avecina en estos próximos Bueno, días? ya estas últimas horas estoy mirando ya varias cosas, refinando, pero bueno, tranquilo porque sé que la cosa va a salir estupendamente. Dándole continuidad al primer bloque que iniciamos con la presencia del profesor Zarandieta y con la de nuestro historiador de cabecera, nuestro colaborador Ángel María Díaz, vamos a tratar con Alonso y con don Juan Antonio la parte de la devoción desde el punto de vista más social. Por ello, don Juan Antonio, la historia de Almendralejo y de la devoción a la patrona, a la Santísima Virgen de la Piedad, la entendemos como algo indivisible. La una no tiene sentido sin la otra. ¿Qué supone la Virgen de la Piedad en la vida social, cultural y, por qué no también decirlo, empresarial de nuestra ciudad? Bueno, pues yo creo que si damos un pequeño paseo por Almendralejo y somos observadores, la Virgen de la Piedad no solamente está en las medallas que cuelgan de los pechos o en los llaveros o en las plaquitas de los coches, sino que cuando usted menos se lo espera, pues ve un rótulo con un anuncio en donde el establecimiento lleva por nombre Nuestra Señora de la Piedad, o le pasa por delante un coche, por ejemplo, de autoescuela, donde se anuncia como autoescuela Nuestra Señora de la Piedad, o pasa también una furgoneta con dulces y magdalenas donde se anuncia Nuestra Señora de la Piedad, o incluso lleva un buen retrato puesto. ¿Y eso qué significa? Pues eso significa que las personas de Almendralejo llevan su fe en la Virgen de la Piedad allí donde ellas viven, se mueven, actúan. Y entonces, desde ese sentido, tenemos que decir que evidentemente la devoción a la Virgen está presente en las distintas actividades sociales, culturales, de cualquier tipo y sobre todo económicos también, de Almendralejo. En la vida diaria de un templo devocional mariano, de la importancia que tiene en el que nos encontramos hoy, con el peso específico que tiene la devoción a la Santísima Virgen en nuestra archidiócesis, cobra especial interés la labor de su rector, don Juan Antonio. ¿Nos puede explicar en qué pilares se sustenta su labor como rector de este santuario? Sí, eso es fácil. Me gustaría hacer una pequeña explicación porque han estado ustedes hablando de la historia de esta Santa Casa a raíz del hallazgo de la imagen de la Virgen. Y esta Santa Casa estuvo regida durante muchísimo tiempo por las mayordomías, que no eran hermandades ni cofradías, sino que era la responsabilidad de un mayordomo que se hacía cargo de regir la casa en el sentido material, del mantenimiento del edificio. Luego había un capellán que era el que se ocupaba de la atención religiosa. Esto, como ustedes muy bien han dicho, se interrumpe en el 1946, después de la Guerra Civil, cuando se crea una hermandad, y yo lo pondría entre comillas porque no llegó a ser realmente una hermandad. Se lo digo por una razón muy sencilla, porque la hermandad tenía un mayordomo que era el alcalde del pueblo, pero junto al mayordomo estaba el presidente de la hermandad. Una hermandad nunca tiene presidente, la mayordomía sí. Y el presidente era el párroco. Pero claro, Almendralejo siempre había tenido a la Virgen pues como algo suyo, porque así es, y todo Almendralejo era para la Virgen y la Virgen para todo Almendralejo. Y aquella hermandad fue muy descafeinada y de hecho duró muy poco. Quedan algunos libros con los hermanos inscritos que no es ningún número significativo si lo comparamos con la verdadera devoción y afluencia de la gente a este santo lugar. Hasta que se quedó amortecina y ya en los tiempos de don Javier Moriche, estando de coadjutor don Juan Manuel Parra, que era malagueño, el sacerdote dijeron que ya se quedaba el párroco al cargo de la ermita con la ayuda de unas cuantas buenas mujeres que vestían a la Virgen o le contaban el dinero. Y es ahí cuando entra don Tobías.
Y entonces don Tobías se da rápidamente cuenta de que él no tiene una ermita más en la parroquia de la Purificación, sino que lo que tiene realmente es un verdadero santuario que aglutina la fe y la devoción popular. Y eso lo entendió rápidamente don Tobías. Y lo primero que hizo fue, pues eso, intentar que la Virgen fuera por todos los sitios. Él se inventó la procesión a las distintas parroquias. Incluso ayer mismo una señora me comentaba en el hospital, ¿cuándo va a pasar la Virgen otra vez por la calle San Marcos? Y yo, ¿y dónde está la calle San Marcos, señora? Y ella me explica dónde está la calle San Marcos. Claro, yo no conozco Almendralejo totalmente como lo hacen ustedes. Digo, mucho me temo que la Virgen va a tardar mucho en pasar por la calle San Marcos. ¿Cuándo pasó? Cuando don Tobías se la llevó para allá, ¿no? Porque hay que dar una vuelta muy grande, ¿no? Ojalá pudiéramos pasear. Entonces, él, a pesar de que era el párroco de la Purificación, dijo, esto necesita un empuje mayor. Y cuando lleva 12 años como párroco de la Purificación, es cuando le propone al obispo, que él estaba muy cansado, que lo hiciera rector de este santuario. La figura de rector en santuario en la diócesis de Mérida-Badajoz es muy escasa, muy extraña, ¿no? Prácticamente no había ninguno y no hay ninguno, nada más que estamos dos. Yo eso lo viví un poco más de cerca porque teníamos un amigo común, tanto don Tobías como yo, que es el restaurador Luis Peña. Y a veces nos encontrábamos allí y hablábamos de esto. Y yo decía, Tobías, don Antonio Montero al principio, pero al final se dio cuenta de la situación y entonces cuando entra una figura nueva en la dirección de esta Santa Casa, que es la rectoría. Es una figura que queda detrás del párroco y antes del capellán, en el Código de Derecho Canónico. ¿Qué es un rector? Pues aquel que rige una entidad religiosa y tiene que ocuparse de ella. Como en las cuestiones jurídicas es mejor leer que citar, pues el canon, que hay varios, pero el fundamental que a mí me pone el señor obispo en mi nombramiento, ¿qué tengo que hacer? Dice el canon 562 del Código de Derecho Canónico, que es la normativa de la Iglesia por la cual se dirigen todas las actividades de la Iglesia. Bajo la autoridad del ordinario del lugar y respetando los estatutos legítimos y los derechos adquiridos, el rector de la Iglesia tiene, vamos a ver, 3 deberes. Tiene el deber de cuidar de que las funciones sagradas se celebren en la misma dignamente y de acuerdo con las normas litúrgicas y las prescripciones de los cánones. Es decir, el primer punto es la celebración de la fe, porque esto es un lugar de fe, donde se venera a la Madre de Dios, María Santísima, en la queridísima vocación nuestra de la piedad, por las razones históricas que ya se han explicado. Por lo tanto, lo más grande que puede tener un santuario es que se pueda celebrar en él la Sagrada Eucaristía. No hay otra cosa mayor en la fe cristiana. Y que después se permita pues también otras celebraciones sacramentales, por ejemplo el matrimonio o la recepción del sacramento de la penitencia, en donde los santuarios tienen que ser lugares especiales para estar abiertos al penitente, o después ya una serie de celebraciones que quedan ya más en el ámbito de la devoción, como habéis estado hablando, de las novenas y demás actos de piedad, o el Santo Rosario, pues que acaban de rezarlo hace unos minutos aquí en el santuario. Primera, sigo leyendo. A ver, que la letra es pequeña. Se ha perdido ahora mismo. Sí. Bueno, de acuerdo con las normas litúrgicas y las prescripciones de los cánones, de que se cumplan fielmente las cargas, se administre con diligencia los bienes, se provea a la conservación y decoro de los objetos y edificios sagrados. Es decir, es el mantenimiento de lo que es el edificio y, lógicamente, todo lo que el edificio encierra, especialmente la imagen de la Virgen y todas aquellas obras que a lo largo del tiempo ha ido enriqueciendo el pueblo cristiano a esta Santa Casa.
El mantenimiento del patrimonio de la Virgen, que recuerdo que aquí son 4 edificios en uno. El principal, ya han hablado ustedes de él, que es el santuario, la iglesia. Después está la casa de la ermitaña, la casa del rector y este lugar que estamos ahora, que es el museo. Por lo tanto, la segunda función importante es el mantenimiento de esto. Y en eso estamos. Y luego el tercer punto, y que no se haga nada en él que de cualquier modo, en el santuario, desdiga de la santidad del lugar y del respeto debido a la casa de Dios. Y creo que esto explica ciertos comportamientos que tengo yo con el deseo de que este lugar sea un lugar de remanso espiritual, de silencio, de oración y de respeto. Porque la gente tiene que venir a encontrarse con Dios y con la Santísima Virgen. No tiene que venir a hacer corrillos ni a hablar. Para eso tenemos un espléndido parque que rodea este santuario. Y por lo tanto, siendo consciente del encargo que me han dado, yo lo intento ejercer lo mejor que puedo y según la gracia que Dios me da en todos los días. Dicho queda, que no es menos importante esa última parte que usted acaba de puntualizar. A la Santísima Virgen hemos hablado anteriormente en el primer bloque, don Juan Antonio, también Alonso, que diariamente la visitan personas de todo condición, credo, etnias, ideologías, condiciones. ¿Qué tiene la Virgen que hace vivir la llamada piedad popular de una forma tan intensa? La Virgen en la vida de la Iglesia, no solamente en la vida de Almendralejo, tiene una cosa muy sencilla, que lo podemos entender cualquier persona, que es madre. Y salvo pequeñas excepciones, yo creo que sabemos cada uno de los que estamos aquí que es una madre. El regalo más grande que Jesús nos hizo fue el darnos a su madre como el último testamento cuando expiraba en la cruz. Y el pueblo cristiano la ha entendido así. Y Almendralejo la ha entendido así. En todas las imágenes de la Virgen, pero efectivamente, de una forma especial se ha ido concentrando la fe y la devoción en la imagen de Nuestra Señora de la Piedad, porque también habéis hecho pues una especie de explicación histórica de por qué, cómo ha venido a ser hasta la patrona de Almendralejo. Entonces la gente viene a ver a su madre y a necesitar de su madre y a buscar el refugio en su madre, el apoyo en su madre y a dar la gracia porque sabe que se ve acompañada durante la vida por su madre. Esto es una verdad de fe. Luego, la forma de vivirla, ya ahí entramos en lo que llamamos la piedad popular. Y esto es muy delicado y lógicamente yo no tengo ni tiempo ni capacidad para decir cómo vienen uno y cómo vienen otro. Yo lo que quiero es que cuando vengan se puedan encontrar con la Virgen. Estamos en un pueblo que cada vez está teniendo gente más variada. Sí, aquí ya tenemos mezquitas. Tenemos iglesias de los hermanos protestantes. Tenemos iglesias ortodoxas, que la hemos facilitado la diócesis para que los hermanos cristianos ortodoxos puedan tener un sitio digno de reunión y de celebración. Tenemos al Orden del Reino, Testigos de Jehová, y no sé si alguna pagoda, pero bueno, pronto la tendremos si no la tenemos. ¿Qué significa? Que todo ese abanico de creyentes, pues también están viendo qué sucede en Almendralejo. Y están viendo que hay un sitio de referencia continua de fe y de religión, como es, además de los templos parroquiales, como es el Santuario de la Piedad. Y claro, de vez en cuando te encuentras la sorpresa de que te encuentres en el santuario alguien que no esperabas encontrarte. Que me llame a mí un día una señora en mi casa y que quiere hablar conmigo, yo la recibo y lo primero que me espeta es que es protestante. Bueno, yo la acojo con muchísima educación, que puedo servirle, dígame usted. Entonces la mujer pues se abre, necesitaba a alguien a quien contarle algo importante de su vida, no tenía conocimiento.
estaba recién venida al Almendralejo, pero se daba cuenta de que la gente venía aquí y de que aquí había un sacerdote. Y entonces llamó a la puerta de la Virgen de la Piedad y yo la atendí. Y por supuesto con muchísimo gusto y alegría. Otras veces me he encontrado dentro, pues, a hermanos orientales ortodoxos, además se nota rápidamente porque ellos se santiguan 3 veces y al revés que nosotros, en el sentido horizontal del hombro y derecho al izquierdo, ¿no? Y bueno, y vienen y rezan también porque son amantísimos de la Santísima Virgen los hermanos ortodoxos. Y de hecho le debemos al arte ortodoxo las tipologías marianas de la representación de la Virgen, que eso es un asunto artístico que se puede hablar en otra ocasión. Y también me he encontrado pues a mujeres árabes, incluso en el caso desagradable de una vez en que el marido la encontró aquí o la buscó aquí y se la llevó casi a rastra cuando la encontró en una iglesia cristiana. Es decir, que el sitio donde el ser humano va en busca de ayuda, de respiro, donde va en busca de silencio, de paz, pues atrae también a otros. Entonces, ¿quiénes vienen? Vienen todos los hijos de Dios. ¿Cómo vienen? Como quieran venir. Aquí la posibilidad que hay que darle que venga, que se encuentren con la posibilidad de encontrarse con la Santísima Virgen y a través de ella con Dios y con los demás también. Y eso es lo que yo quiero preservar para que no se interrumpa ni se altere en lo que es el ámbito de oración y de silencio de la Virgen de la Piedad. Pero evidentemente la Virgen de la Piedad para los Almendralejo es esa fe grande en su madre, en donde viene a parar todo, y como nosotros tenemos muchas necesidades por dentro y por fuera y necesitamos el apoyo, pues venimos a donde sabemos que tenemos que venir, a la casa de nuestra madre, que es donde vamos siempre, recurrimos siempre todos. Alonso, desde el punto de vista de ciudadano de Almendralejo, de un cristiano creyente, practicante y que visita a la Virgen diariamente, ¿cómo se vive esa piedad popular de la que acabamos de hablar ahora con don Juan Antonio, a pie de calle, a nivel, por llamarlo de alguna forma, de usuario? Yo creo que don Juan Antonio lo ha explicado muy bien. Todos cuando venimos a visitar la Virgen de la Piedad, venimos a visitar a nuestra Madre, a pedirle, a rogarle, a darle, porque muchas veces también venimos a darle gracias. ¿Cómo podemos medir el nivel de devoción o de sentimiento que cada uno le pone en esa visita? Eso la Iglesia, en la religiosidad popular, es muy difícil de medir. Puede venir una persona que tú la ves que está simplemente delante de la Virgen y puede ser que esa devoción, lo que está sintiendo esa persona es mucho más fuerte que cualquiera que pueda estar arrodillado delante de la Virgen en ese momento. Entonces, la religiosidad popular, el sentimiento ante una imagen, el sentimiento ante nuestra patrona, ante nuestra madre, es muy difícil de medir. Lo que tiene sin lugar a dudas es que todo el pueblo de Almendralejo acompaña y acompañará siempre a su madre, que es la Virgen de la Piedad. Don Juan Antonio, tratábamos en el primer bloque con el profesor Zarandieta y con Ángel Díaz la figura de don Tobías Medina Cledón, que fue como bien ha comentado usted, su antecesor en este cargo de rector, y bueno, como bien nos ha dicho también, el primer rector que tuvo en la historia de este templo mariano que ha habido. ¿Qué ha supuesto para la vida diaria del santuario y con todo lo que ha venido después la figura de don Tobías Medina? Bueno, os lo habéis dicho vosotros muy bien, habéis hecho, sobre todo don Paco Zarandieta, pues un resumen no de todo lo que ha hecho en Almendralejo, sino de algo de lo que ha hecho en Almendralejo. Yo con don Tobías me llevo muy bien, ya se convirtió en un gran amigo mío, hasta el punto de que te puedo decir que todas las cuestiones de su muerte la quedó encargada a mí. Y tuve que preparar todos los asuntos hasta el más mínimo detalle, y además como él quería, porque él era muy meticuloso. Hablando de don Tobías como rector, también se dio cuenta de que la Virgen de la Piedad era no solamente una ermita o un santuario que pertenecía a la jurisdicción de la purificación, sino que había que convertirlo en algo interparroquial. Eso ya te lo he comentado cuando empezó ya a pensar en darle la vuelta al pueblo con la imagen y dejarla en las parroquias. Y entonces él quería que el santuario, pues los párrocos
de Almendralejo tuvieran también su papel en el santuario. Entonces surgió la idea, por ejemplo, de las bodas en el santuario. Pues mire usted, que los párrocos vengan y casen a sus parejas, cobren ellos el estipendio para que le vengan bien a sus parroquias, porque Almendralejo tiene una gran parroquia de la Purificación, pero tiene 2 parroquias de barrio, que son también muy buenas y tal, pero que sabemos que la economía y demás no son como la Purificación. Vamos a hablar eso de cosas que sabemos muy bien. Y entonces el estipendio de los sacramentos que se debe pagar allí donde se celebran, don Tobías dijo, no, que los reciba la parroquia y el párroco sea el que venga, y que los 3 párrocos puedan venir, incluso también hacer algún otro tipo de celebración, si quieren venir con sus niños de catequesis o con sus grupos de matrimonio. Entonces, abrir el santuario a Almendralejo Iglesia, interparroquial, y eso lo decía él mucho, y también lo dice en su libro, lo tienes por ahí el libro. Por cierto, hay que decir que el libro está muy bien hecho, no solamente porque lo hayan hecho don Francisco de Arandieta y no Tobías, sino porque está muy bien hecho, recoge prácticamente toda la historia de este santo lugar, y que quedan 1000 libros todavía que vender. Ahora le vamos a preguntar dónde se puede adquirir, por cierto. Pues aquí donde se va a poder adquirir. Pero bueno, y entonces don Tobías también tenía ese empeño de abrir el santuario como debe ser, porque claro, aquí ya vienen a rezar los hijos de Almendralejo, que son de la parroquia de San Roque, son de la parroquia de San José, son además de esas personas que hemos hecho referencia alguna vez, ¿no? O personas de otros pueblos. También le gustan visitar el santuario. Yo me encontré a gente de Azuchal de vez en cuando por aquí, que pasaban y han venido a ver la Virgen, gente de Solanas, y sí, vienen también cuando vienen al Almendralejo de compras y demás. Pues como se quiera la Virgen, que es la Madre de Dios, igual que ellos tienen eso, también vienen a la Piedad, porque a fin de cuentas saben que queremos a la misma persona, que es la Madre del Señor. ¿Qué te cuento de don Tobías? Pues bueno, pues sí, hemos trabajado mucho juntos. Le he ayudado en algunos trabajos que le encargó el obispo, como es la recuperación de todos los sermones de San Juan de Ribera, que fue obispo de Badajoz, y que nos por encargo de don Santiago García Aracil. Hemos trabajado también en ordenar todos los escritos y toda la documentación de gobierno que hizo don Santiago durante su periodo de obispo aquí, para reunirla en un volumen. Entonces se lo encargaba a don Tobías echaba mano de mí, y entre los dos pues llevábamos para adelante un poquito la cosa. Y bueno, yo siempre le he dado la oportunidad de que estuviera aquí dentro, porque bueno, él ha sido el padre del museo, entonces yo he dicho, toma la llave, Tobías, y tú entras en la iglesia por la puerta por donde siempre has entrado, y te metes en el museo y ves lo que tengas que ver y me dices lo que tengas que decirme. Así que yo siempre le di esa, por esta cosa, porque era un hombre mayor que yo, con muchísima experiencia, y siempre hay que aprender. Siempre hay que aprender. Y hay que aprender de los mayores. Buen consejo, que le agradecemos, por cierto. Y entonces, pues, valoro muchísimo a don Tobías. Yo, mira, voy a decir, no sé si voy a ser imprudente. No sé si voy a ser imprudente, pero lo voy a decir. El día que vino don Celso a descubrir la placa de su calle, de quien más me acordé fue de don Tobías. Porque no tiene ninguna calle en Almendralejo. Y yo creo que ha hecho bastante por Almendralejo como para tener una calle. Pero como dice aquel de que quien no tiene padrino no se bautiza, pues a nadie apadrinó a don Tobías para que se le ponga una calle en Almendralejo. Bueno, es una opinión mía, muy arrejada, pero yo la asumo. Yo me acordé mucho de don Tobías. Ahí está el mensaje, por parte del rector actual del santuario de... Yo me acordé de él, digo, porque es que don Tobías se dejó mucho aquí. Y de hecho no quiso irse de aquí, y dijo, yo me quiero enterrar en el cementerio de Almendralejo, y que mi nicho sea de la Virgen de la Piedad, y cuando haga falta por un desgraciado que me metan también con él. Y eso está puesto por escrito, porque tengo yo toda su testamenturía hecha no ante un notario, sino él lo hacía ante Dios. Después, Juan Antonio, carta y no la abra hasta que yo muera. Juan Antonio, carta. Y me tenía de cartas ya don Tobías. Hay testigos de esa documentación, evidentemente, y entonces él se quedó aquí por eso. ¿Ves? ¿Qué decirme de don Tobías? Si era un personaje muy especial. Hablando, don Juan Antonio, de este recinto en el que nos encontramos, que nos acoge en el día de hoy el santuario, ¿pudo ser esta de las muchas cosas que don Tobías
hizo, como usted bien ha dicho en el preámbulo a esta intervención, que serían innumerables porque hizo muchísimo en sus años de dedicación desde el 86 que llega a nuestra ciudad. ¿Puede ser esta la obra culmen, por llamarlo de alguna forma, a todo su periplo sacerdotal en Almendralejo? Pues no lo sé, yo diría que no. Está en el conjunto del santuario, en el conjunto de la coronación de la Virgen y en el conjunto de toda la parte que ha hecho él de mantenimiento del santuario. Sí, a mí me ha tocado otra parte de mantenimiento que es menos lucida, pero que es igualmente o necesaria o más necesaria que las otras. Pero yo, como no suelo dar esto, pues algún día hablaremos de ella. Algo digo en una entrevista que me han hecho, para la revista de la feria. Algo digo sobre eso. Porque me preguntaron, ¿y que usted del santuario qué ha hecho? Pues mira, te voy a explicar un poquitín qué he hecho sobre el santuario. El santuario esto es un acierto de don Tobías, aunque ciertamente pues lo estoy manteniendo como puedo. Porque me dicen, ay, pues tenía usted que tener unos letreritos, no sé qué, mire usted, yo tengo que mantener esto. Y hay unas cosas que son prioritarias. Y el mantenimiento del santuario y de su patrimonio está antes que el museo. Ya me cuesta mantener el museo como está. Si el día de mañana podemos hacer una museografía nueva y corregir algunas cosas, pues se harán. Pero mientras tanto está aquí. Se sigue recibiendo donaciones, menos que antes. Se sigue siendo mucho más selectivo en las donaciones, porque ya no podemos convertir esto en un almacén de crucifijos de escayola, por ejemplo. Pues mire usted, si usted tiene un crucifijo, tráigamelo, le digo a la gente. Porque los curas me piden crucifijos a veces para los centros parroquiales. De hecho, tengo 2 ahí que están ya los sacerdotes para venir a por ellos, porque una imagen de Cristo siempre viene bien, pero no podemos ponerlas todas en el museo, se pone un poquito lo que sea más significativo. Y luego pues se han ido restaurando y se han ido adecentando pues lo mejor. El último, de aquella Virgen tan bonita de Pedro Navia, es lo último que nos ha llegado al museo. Dígame usted más cosas. No es poco lo que nos ha contado. Le voy a hacer participar ahora a Alonso Álvarez, que le veo ahí callado. Estoy muy interesado con lo que está diciendo don Juan Antonio, porque es el que tiene que hablar en esta ocasión. Pues ahora te voy a hacer yo una pregunta a ti, Alonso, y creo que va directa a tu corazón. ¿Qué es para ti la Virgen de la Piedad? Hombre, eso es como preguntarle qué es para ti tu madre. Entonces yo creo que la misma pregunta está respondida. Todos tenemos nuestro sentimiento hacia la imagen, no hacia la imagen, sino hacia la representación de lo que representa realmente la imagen, la devoción, fe, esperanza, el hombro de nuestros lloros, la esperanza de nuestra vida, es todo. No podríamos vivir sin ella, evidentemente. Tú que has sido durante muchísimos años, si no me corriges, hasta el año pasado costalero de la Santísima Virgen, este año te va a tocar seguir todo desde otra posición, desde otro prisma. ¿Esto te carga de mayor responsabilidad o ser costalero de la Virgen también imprime una responsabilidad? Hombre, por supuesto que es otro tipo de responsabilidad. Tú cuando te metes de portador llevando a la Virgen, evidentemente estás acompañado por una serie de personas que intentamos realizar el trabajo lo mejor posible, siempre bajo los mandos del capataz, que es realmente el que lleva el paso. Mi nuevo título de coordinador un poco de las procesiones de Nuestra Señora de la Virgen de la Piedad, es un poco enlazar todas las pequeñitas cosas que están alrededor de la procesión, música, recorrido, capataces, costaleros, en fin, todas esas pequeñas cosas, pues intentar unirlas y que sea una persona solo el que lleve todo o dirija todo en esos momentos. Al igual que ha pasado en nuestra Semana Santa, la Eucaristía de Costaleros también afectó a las procesiones de la Santísima Virgen de la Piedad, y durante algunos años, sobre todo después del periodo de la pandemia, ha habido que pedir de manera extra colaboraciones para poder completar los turnos de costaleros. Pero este año todo ha cambiado, Alonso. Gracias a Dios.
no hemos llevado la gran sorpresa, bueno, cuando en tiempo de la pandemia, del COVID, sabemos que supuso un antes y un después dentro de tanto de la Semana Santa como a la hora de portar los pasos y eso. La gente cogieron miedo, nos ha costado muchísimo trabajo de llegar a quitarnos ese miedo de encima. Hoy en día contamos con muy buena salud, pero este año ha sido impresionante. Este año ha sido impresionante, sin hacer ningún tipo de llamada, porque la realidad no hemos hecho ningún tipo de llamada, nada más que, oye, tal día empezamos los ensayos, esto, lo otro, y como ha sido tal cantidad de gente que, bueno, tenemos hasta problemas de la gente que tenemos. Ya para el año que viene tenemos nuevas ideas, habrá que inventarse un nuevo grupo porque tenemos gente suficiente y un grupo especial que, bueno, ya con el tiempo se sabrá, pero inimaginable, y ya te digo, sin hacer ningún llamamiento. Y bendito problema. Eso es un regalo que le ha dado la Virgen y un trabajo que le ha hecho al cura. Sin duda alguna. Pero es cierto, porque yo no dejo de vender medallas este año, ¿eh? Eso es otra buena señal. Sí, es que es impresionante. Otro año hemos visto apurar. Sí, por ejemplo, el número aproximado de personas que llevan el paso son 30, 32. Estamos metiendo este año hasta 17 por varar, o sea, 34 personas. Pero es que tenemos el problema de que tenemos hasta 40 personas. ¿Cómo lo hacemos? Entonces, el paso, don Juan Antonio. Esos son los problemas. No, el problema es reunirlos a ellos y decirle, oye, mira, queremos que todos participéis, poneros de acuerdo vosotros, quién hace un relevo, quién hace otro, en fin, y la gente colabora y... Ha tenido una idea muy buena este año. A mí no se me había ocurrido, ¿no? La verdad no se me había ocurrido. Claro, yo no soy mucho de hermandad y demás porque vengo de pueblo chico. Y era decir, vamos a empezar los trabajos con una oración a la Virgen de los Costaleros. Digo, hombre, pues mira, la verdad es que vas a empezar bien. Y yo creo que eso ha movido un poquito también. Ha movido la moral, sí. Evidentemente, son todos pasitos que se dan, pasitos a pasitos. No, pero son pasitos importantes. Evidentemente, yo estaba, bueno, cuando el anterior coordinador Álvaro Ortiz, en fin, que... una bellísima persona, amigo íntimo mío, él la trabajado muchísimo durante muchísimos años. Yo he intentado de seguir sus pasos, pero claro, también intentando poner algo mío. Sí, se ve. Entonces, yo creo que los resultados se están dando ahora. No digo ni que sean mejores ni que sean peores. Los resultados los estamos obteniendo ahora. Pues sí, ciertamente. Álvaro esto y Álvaro está siempre aquí. Exactamente. Y yo no tengo nada. Han sido 37 años, si mal no recuerdo, de servicio a la Santísima Virgen y este santuario, lo que ha tenido Álvaro Ortiz. Y vamos, pero bueno, la Virgen nos inspiró y mira, vamos para adelante con mucha ilusión. Usted lo dice, con muchísima ilusión. Con muchísima ilusión. Sí, porque claro, para mí es una ayuda importantísima pues este tipo de voluntariado, porque ya llevo yo el peso todo el año. Entonces, pues el peso de cada día quizás sea lo más importante de lo que es la piedad. Porque en ese silencio, en esa rutina es donde realmente se va la gente uniendo a la Virgen y va la Virgen sosteniendo la vida de este pueblo, de la gente creyente de este pueblo. Pero luego cuando vienen esto, pues no hace falta ayuda, sino yo me pierdo. Y tengo un equipo muy serio y muy bueno, por lo cual le doy gracias a la Virgen. Me ha puesto usted la pregunta en la puerta, porque bueno, le iba precisamente a comentar que nos hablara de esas otras personas de la Virgen. Ya hemos hablado. Que sabemos que las hay y que son, como usted bien dice, muy importantes en el día a día de este santo lugar. Que aparte también en la entrevista que me hizo, por ahí está Rodrigo, y quiero recordarte que tú también has sido una de esas personas y lo eres también, porque cada vez que necesito recurro a ti. Acuérdate que cuando teníamos que preparar las misas del atrio y yo me perdía con las músicas y los músicos y decía Alonso, aunque últimamente te tengo un poquito a cosita buena, porque hemos adoptado una fórmula que vino con la pandemia, que llegará a cambiarse también, como es natural. Pero tú me echaste una buena mano y me echas una buena mano cada vez que te lo pido. Entonces, junto a eso aquí tenemos a otro gran colaborador, que es don Francisco Zarandieta, del coordinador, que es el grupo de asesor,
que nos reunimos cuando hace falta últimamente, con esto, pero nos reunimos cuando hace falta y ellos me orientan y me dicen por aquí sí, por aquí no. Está un jurista que es Paco La Moneda, está don Francisco Zarandieta, está don Adolfo de Cáritas y 4 fieles seglares de uno de cada parroquia. Pero además de eso está el equipo de camaristas, y que viste a la Virgen con Pedro a la cabeza, Mamen, Tony y un grupo de hombres, y de algunos de ellos ya han muerto. Por ejemplo, tenemos a Juan Rosado o Francisco, que veía un poquito más abajo, enfrente de la puerta del Parque del Vendimiador, no recuerdo. Isidro vive, gracias a Dios, pero ya no puede. Nos queda Domingo, pero se van añadiendo más gente. Tenemos por ahí, don Juan Antonio, una fotografía, si Gonzalo Vaca nos puede pinchar, en la que salen muchísimas de esas personas a las que usted nombra. Una fotografía que tienen hecho en el patio del santuario con la imagen de la Santísima Virgen de fondo. Vamos a poder verla después. Bueno, pues sí, mira, es una forma de recordarlo y de agradecerle todo lo que hicieron por la Virgen. Guías que ya también han fallecido y otros que ya están muy mayores. Ese es nuestro problema. El voluntariado de guías del museo es el problema que tenemos ahora, porque la gente no quiere colaborar como guía del museo. Aproveche usted para hacer una llamada a No, la juventud, a la gente joven de la ciudad que quiera colaborar. Lo hago todos los años en la misa del atrio, al final, cuando doy las gracias. Y tenemos 3 guías, nada más. Y luego están pues el grupo de limpieza, están los grupos de rezar el rosario, los grupos que ayudan a preparar, y el grupo de la procesión que coordina aquí don Alonso con 4 capataces más. Y que es un equipo de unas 30 personas o más que realmente pues son una ayuda magnífica y que trabajan por el cariño a la Virgen. No hay otra cosa que mueva no hay esos otra sentimientos. cosa. Nos estamos quedando sin tiempo, lo mismo que he dicho en el primer bloque. Me encantaría tener tiempo indefinido para poder continuar hablando de un tema tan interesante, y yo creo que va a levantar tantísima expectación en los espectadores que nos vean, tanto de Almendralejo como de fuera. Antes nos comentaba don Juan Antonio que este santuario en el que nos encontramos justamente en su museo, no solamente es visitado por los ciudadanos de esta ciudad, sino también de las poblaciones limítrofes y propias de la comarca de Tierra de Barro. Sí les voy a emplazar para que en los espacios de precuaresma y cuaresma de este espacio podamos dedicar unos minutos a hablar de la Virgen y podamos contar nuevamente con la presencia de ustedes dos para que nos sigan ilustrando sobre el día a día de Yo, si me perdonas un momento, Alonso, sí, Alonso, a colación de lo que has dicho de que hay gente que viene de fuera y esto, puedo decirte que dentro del grupo de mujeres portadoras hay un grupo, vienen 4 mujeres de Torremejía y ellas vienen con su vehículo todos los días a ensayar. Un hecho a destacar. Alonso, también, como le hemos comentado a don Juan Antonio, esa llamada pública para, en este caso, captar personas jóvenes que se quieran adherir a ser guías voluntarios de este santuario. En el caso de costaleros, ya con miras al próximo 2024, alguien que esté viendo este espacio que quiera adherirse al grupo de costaleros de costaleras, ¿qué debe hacer? Nada, presentarse aquí en el santuario o bien ponerse en contacto con don Juan Antonio, con cualquiera de los capataces o conmigo mismo, y sin problema. Aquí damos acogida a todas las personas que quieran ser portadores de la Virgen. La última va para ti también, tocayo, y también voy a tirar una flecha donde antes te he dicho. ¿Quién no va a faltar el próximo 5 y 14 de agosto en el corazón de Alonso Álvarez Colchón? No van a faltar muchas personas que bueno, vienen en el recuerdo, te traen buenos momentos, pero yo quiero una persona muy significativa, que es mi abuela. Que fue la primera que me regaló, la primera medalla de la Virgen de la Piedad me la regaló mi abuela. Y ya en los últimos años de vida se quedó cieguita. Y yo recuerdo que me decía, dice, nieto, llévame a ver la Virgen de la Piedad. Y estaba ciega. Y ella veía a la Virgen de la Piedad. Con eso yo creo que te digo todo. Queda todo dicho. Don Juan Antonio, muchísimas gracias nuevamente por abrirnos las puertas de esta casa de todos los almendralejenses, regida por usted. Y gracias por su aportación. Como le digo, tiempo tendríamos que tener mucho para poder hablar largo y tendido de algo tan interesante en el día a día y en la vida social, cultural y sobre todo de fe, de espiritualidad, como es este santuario y todo lo que le concierne.
Don Alonso Álvarez Colchón, también muchísimas gracias a usted por atender nuestra llamada y que vaya todo genial, tanto el 5 como el 14, también el 15, que tenemos el acto de la misa a las 8 de la mañana, no menos importante, que quizás sea el acto de piedad popular, en cuanto a misas me quiero referir, más numeroso de cuantas se puedan celebrar en la ciudad. Sí, posiblemente sea el más numeroso. Pues muchísimas gracias a los dos, se nos acaba el tiempo y a ustedes también agradecerles la dedicación que han tenido con este espacio especial de Verde Esperanza en Almendralejo Noticias, dedicado hoy a la Santísima Virgen de la Piedad, a la patrona de Almendralejo, que en estos próximos días va a ser la reina y señora de esta ciudad, saliendo nuevamente a las calles de su pueblo para rendir visita a esas personas que diariamente vienen a verle y también visitar, no podemos olvidarnos nunca, a nuestros enfermos, a nuestros mayores que ya no tienen posibilidad de poder venir a ver a la Virgen. Por ellos quizá sea tan importante el acercar de una manera tan directa como en estas procesiones a la imagen de nuestra patrona. Agradecerles, como siempre hacemos, su deferencia con este espacio, con Almendralejo Noticias. Nosotros ahora sí que marcharemos de vacaciones, pero a la vuelta del verano estaremos nuevamente con nuestros programas de pre-cuaresma, hablando y dialogando sobre lo que más nos gusta, la Semana Santa. Como siempre les decimos, llegamos a este momento, paz y bien.